Bueno, chicos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Yo he estado haciendo una ruta por Zumaya, en fin, ya sabéis, toda la costa esta que me suele gustar mucho hacer. Y ahora venimos de vuelta y la verdad que esta mañana he madrugado bastante, bueno, bastante. Ya a las 8:30 ya estaba ya con la moto, me está haciendo una ruta guapa por ahí. Y ahora ya se ha empezado a nublar, o sea, ha estado despejado, ya entra una bruma negra, chicos. Y la verdad que me parece a mí que va a caer un chaparrón que si no me cae, encima poco me va a faltar, ya os lo digo, ¿eh? Pero bueno, vamos equipados con la ropa y aparte en las maletas llevamos la ropa de agua y vamos bien cubiertos normalmente. Algunas veces sí que es verdad que si veo el tiempo que está muy bien, a lo mejor no llevo maleta o me arriesgo más, pero bueno, ahora ya hemos empezado en otoño y ya empieza el tiempo como empieza. Y nada, ya voy de vuelta para casa porque me toca, ya sabéis, obligaciones, familia, niños. Y bueno, hemos disfrutado un poquito hoy a la mañana. Y digo, bueno, mientras voy para casa hacemos un vídeo motoblog y ya veremos cuando tenemos tiempo y lo editamos. Y nada, pues he estado ayer con un amigo y bueno, no oyes más que mierdas y mierdas en la tele todo el rato y el tema se está poniendo muy feo y ya sabéis que nos están apretando mogollón. Esto bien lo sabéis, chicos, nos están apretando un montón y no sé cómo va a acabar el tema, ¿eh? El tema se está poniendo muy feo y se están cerrando un montón de empresas y un montón de gente en la calle. El sector del motor se está yendo al garete. El tema de coche nuevo no se vende nada, evidentemente, porque no se sabe qué va a ocurrir y las marcas están quietas produciendo lo mínimo, por no decir casi nada, porque claro, no se vende, porque la gente está reacia, evidentemente. Nos contaron una película hace, ¿cuánto? 3 años o 4, que el diésel desaparecía, todo el mundo acojonado, todo el mundo comprando gasolina, todo el mundo comprando eléctrico, algunos, otros híbridos, y el diésel sigue ahí, pero está claro que el diésel tiende a desaparecer. Ya han marcado una fecha, en pocos años, unos dicen que para 2026, otros antes, otros no sé qué, en fin, se oye muchas cosas, pero sí que es cierto que el diésel se va a dejar de producir, de hacer, ¿vale? Las marcas, hay muchas marcas ya que llevan tiempo que ya no hacen diésel, ¿vale? En sus marcas y claro, la gente pues está con ese miedo, se vende coche nuevo pero muy poquito, entonces claro, pues toda esa gente que trabaja del sector del automóvil, pues muchas empresas están yendo a pique porque no hay por dónde agarrarlo, ¿vale? Al final, pues esto pasa en todos los sectores de, pues lo que os digo, de tornillería, eso es una cadena, ¿vale? Por ejemplo, en mi gremio, de momento no me afecta, ¿eh? Nosotros, ya sabéis que nos dedicamos al sector del automóvil, reparación y demás, y claro, la gente está regalando el coche como si no hubiera mañana, o sea, porque todo el mundo dice, coño, yo ahora me gasto 20-30.000 euros, por deciros un ejemplo, y claro, y dentro de poco tiempo dicen que a lo mejor no se puede circular con diésel o que no sé qué, y claro, has hecho una inversión ahí que dices, hostia, no sale rentable. Entonces la gente, el coche que tiene, lo está cuidando, lo está mimando y coches viejos estamos, bueno, ya os digo, es una locura, o sea, estamos arreglando siempre hemos arreglado mucho, pero estamos arreglando muchísimo, o sea, estamos muy desbordados. Entonces, claro, mucha gente se está viendo afectada y se está yendo a la calle, muchas empresas, y lo que os digo, ¿qué va a pasar? Pues no se sabe, pero el tema se está poniendo feo. El tema del automóvil, yo no acabo de verlo, el tema del automóvil eléctrico es el futuro, está claro, eso por lo menos lo pintan así, pero claro, ahora mismo
no tenemos infraestructura. Yo no soy ningún experto, ni mucho menos. Yo hablo de mi experiencia, o sea, no experiencia, de lo que yo entiendo. O sea, es que, vamos a ver, ahora mismo, el otro día salió un experto hablando, hablando de que, por ejemplo, los coches, o sea, el 80% de los vehículos, ya poner un dato así, más o menos, el 80% de los vehículos, o 70%, duermen en la calle. Luego hay un 30% que tiene garaje, y luego, bueno, también hay gente que tiene garaje y no lo mete en el garaje. Eso también pasa, ¿vale? Pero la mayoría de los coches duermen en la calle. Entonces, ¿qué infraestructura? O sea, tienes que hacer, imaginaos, si nos obligan a andar con coche eléctrico, o sea, la inversión sería brutal. O sea, ya inversión, habla también de contaminación, porque hacer todo eso contamina un montón, hay que hacer un montón de cable, hay que hacer un montón de... O sea, tú vas a poner cada 2 metros un punto de carga en la calle para que la gente cargue su coche. Porque si tienes un garaje en tu casa, en tu garaje, bueno, lo puedes cargar. Pero en la calle, ¿dónde cargas el coche? ¿Vas a poner cada 2 metros, como os digo, una conexión de carga, o cada 5 metros, ¿me entendéis? O sea, sería una locura. Que a lo mejor se hace así. Y yo estoy hablando ahora aquí pero es que me parece ahora mismo, lo del eléctrico me parece un poco un descontrol. Y luego aparte, el tema de capacidad joder, tú te tienes que planificar una ruta, porque todo el mundo va, sí, este coche hace 400 y pico kilómetros, este coche hace no sé cuántos, este coche no sé cuánto. Eso, al final, el marketing, los datos los ponen, pero luego no es en tiempo real, esa información del eléctrico. Entonces, hostias, te tienes que estar esperando media hora o una hora a que tu coche cargue, y luego el eléctrico vale toda una pasta. O sea, no sé, nos hemos acostumbrado, ¿verdad?, a la gasolina o al diésel, y ahora meternos en ese jaleo que habrá que meterse, no queda otra. Eso es el futuro, insisto, pero la gente está con mucho miedo y todo el mundo ahora dice, yo no voy a meter ahora el eléctrico. Yo ahora mismo la mejor alternativa, para mi entender, por mi experiencia de toda la vida con arreglo de coches, etcétera, ahora mismo la mejor alternativa es un coche de gasolina. Yo el híbrido, también tocamos algo de híbrido, pero no acabo de verlo. O sea, te compras un híbrido y ¿qué te ahorras? Si al final un híbrido es hasta 50 por hora, luego entra la gasolina, y con lo que conlleva la complejidad de un híbrido, ¿vale? Un gasolina es sota caballo rey. O sea, le cambias 4 bujías cada 60.000 o 70.000 kilómetros, aceite, filtro de aire y un filtro de gasolina si lo tuviera. O sea, es que por mi experiencia los de gasolina no están dando problemas. Luego me saldrá alguno por aquí, ¡guau! Porque el mío, la cadena de distribución, porque no sé qué, cuánto. Hablo en general, gasolina no están dando problemas. Y el diésel te estás gastando un pastón constantemente, yo lo veo día a día. La gente se está dejando fortunas en los coches diésel. Hablo de coches modernos. Yo sabéis que tengo un Ford Focus MK1 del año 2000 o 2001 o no sé qué año. Y mecánica, como digo, de la buena. No tenemos electrónica, casi prácticamente nada. No tenemos filtros de contaminación. Tenemos un catalizador y poco más. O sea, no tenemos complicaciones. Que si ya se me enciende un chivato, que si ahora no sé qué. O sea, los coches modernos de ahora están todo el día en el taller, os lo aseguro. Todos los días dando por culo, con averías muy gordas. O sea, te compras un coche y los 2 primeros años están en garantía, bueno, pero es que a partir del segundo año la gente se está dejando fortunas, como os digo, fortunas. O sea, piezas súper caras. Analizas lo que te estás gastando en el coche y dices, madre mía, si me compro un gasolina, con la primera avería que te da un diésel, ya amortizas lo que te vas a gastar en gasolina. Que encima la gasolina está más barata que el diésel. O sea, es que son todo... Yo digo mi opinión personal. Ahora mismo, si tengo que recomendar a alguien, un amigo o lo que sea, yo recomiendo un gasolina. Si andas mucho, evidentemente, a partir de 30.000 kilómetros al año, te sale más rentable comprarte un diésel. A lo mejor, ¿no? Pero lo que os digo, los diésel están dando muchos problemas y muchas averías, y los gasolinas no. Entonces, bueno, ahí lo dejo. Pero, volviendo a lo de antes, pues la gente hará, pues eso, no compra coche nuevo y está todo el mundo, pues eso, cada 2 por 3 se están cerrando empresas y es una locura. Entonces, el tema está feo.
y hay muchas preocupaciones, hay muchas cosas. Luego, el otro día estuve hablando con un amigo que me decía, es un amigo que tiene hecho psicología, tiene hecho de todo, y pues hablando, ¿no? Todos tenemos problemas en la vida, unos más grandes, otros más pequeños, pero siempre tenemos problemillas, aunque sean pequeños, y eso nos genera muchas preocupaciones en la cabeza. Es verdad, yo el primero, ¿eh? Yo ya menos, yo antes era de los que de un granito de arroz hacía una bola de nieve, es verdad. Antes me comía mucho la cabeza, mucho. A lo mejor porque soy, no sé, en algunas cosas soy muy responsable y enseguida me como la cabeza, empiezo, hostia, si me pasa esto, y si me pasa lo otro, y si esto, y si aquello. Estás todo el día, pensando, con miedos. Saludamos aquí a los amigos, hostia, es una Harley. Y siempre estamos pensando en las cosas que nos pueden ocurrir, en las cosas que nos va a pasar, en las cosas que nos van a pasar a nuestros hijos. Y ya os digo, el otro día, hablando con un amigo que tiene hecho psicología, y hablando pues eso de la vida, ¿no? De los problemas y de todo, y que está teniendo pues muchos conocidos y casos, y me decía, la cabeza muchas veces nos juega malas pasadas constantemente, y es cierto, y de la forma que me lo explicó dije, hostia, pues tienes toda la razón del mundo, macho. Y me decía que, dice, ¿tú sabes cuántas cosas malas de las que piensas no van a ocurrir nunca en tu vida o en mucho tiempo? Y te pones a pensar y dices, hostia, dice, y es verdad, dice, a lo mejor muchas cosas que piensas que van a ocurrir, no ocurren, pero te vas con ella a la cama, estás todo el día taca, o durante el día estás pensando en esa cosa mala, dándole vueltas, hostia, y si me pasa esto, y si me echan del curro, y si a mi hijo le pasa algo, y si me pasa no sé qué, y si me entra una enfermedad, y si no sé qué, y si cuántos, o sea, hay mucha gente que, ¿no? Yo digo, todos creo que tenemos este problema, y este me decía, dice, mira, el 90 y pico % de las veces, de todas las cosas malas que piensas, nunca llegan a pasar, ni pasarán, nunca, y eso te está quitando felicidad de tu vida, porque esas preocupaciones al final te van apagando, no estás al 100% al día, porque estás pensando siempre en negativo, y al final, lo que digo, esas cosas nunca llegarán a pasar. Algunas otras sí, pero muchas de las que piensas nunca llegarán a pasar. Y es verdad, si te pones a pensar, es así. Entonces, muchas veces, lo que me decía este amigo, dice, hay que intentar ser positivo, y lo malo va a llegar siempre va a llegar lo malo, lo bueno también, evidentemente, pero lo malo siempre va a llegar. Pasa que hay gente que le llegan más cosas malas que buenas, eso es así, y es difícil muchas veces darle la vuelta, pero hay que intentar a lo malo verle lo positivo, aunque es absurdo decirlo, ¿no? O sea, ¿cómo vas a verle algo positivo a una muerte, por ejemplo, ¿no? Una enfermedad chunga. Es que es casi imposible. Yo le decía, es que eso es imposible. Pero bueno, ya sabéis, los que son psicólogos y los que han estudiado en psicología, pues tienen unas herramientas, ¿no? Que te ayudan a ver la vida de otra manera, ¿no? Y bueno, pues hay consejos que muchas veces te dan y dices, hostia, pero lo que se acaba de decir, lo que decía esta persona, de todas las cosas malas que pienses no van a llegar a suceder en tu vida. Y si te pones a pensar lo que os acabo de decir, pues es verdad, muchas cosas no pasan y estás todos los días dándole vuelta. Entonces hay que intentar, yo sé que no es fácil esto, vamos a intentar pues a lo mejor no pensar tanto en esas cosas tan malas, aunque yo soy el primero que digo, si es que es imposible. Si te echan del curro o pasa alguna desgracia grande, ¿cómo no vas a pensar en eso? Es que, hostia, se dice fácil, ¿eh? A ti te lo cuenta un tío de estos y dices, sí, claro, tú eres psicólogo, eres no sé qué, y ayudas a mucha gente y me alegro, pero, hostias, cómete tú un marrón de esos, claro. Pero, por ejemplo, lo que os acabo de decir, lo de pensar en negativo muchas veces se puede evitar, lo que os he dicho, y decir, coño, voy a pensar que me van a echar, pues anular eso fuera de tu cabeza y decir, pues si llegó, ya buscaremos una solución. Entonces, bueno, yo creo que a mí, por ejemplo, ese dato que me dio sí que me ha ayudado, pues
tomando algo con esta persona, un día hablando con él, y me hizo reflexionar un poco y dije, hostia, pues es verdad, digo, muchas veces me como la cabeza por cosas que no van a pasar en mi vida, pero depende de cómo seas, estás dándole vueltas y realmente no merece la pena meterte en la cama con ese miedo, pasa que lo que decía también, nuestro cuerpo está diseñado, siempre está a la defensiva. Nuestro cuerpo intenta siempre cuidarnos de todos los peligros, ¿no? Cuidado que te vas a quemar, cuidado que te vas a caer, cuidado que no sé qué. Nuestro cuerpo siempre está diseñado para que tengamos miedo, ¿eh? Nuestro organismo, nuestro cuerpo, nuestro cerebro, es así, está diseñado para que tengamos miedo, para que no nos pase nada, para protegernos. Pero claro, ese miedo, al final, ¿cómo lo diría? Ese miedo al final lo generalizamos, como me decía este amigo, lo generalizamos para todo, para los pensamientos también. Entonces, claro, al final, a veces nos juegan malas pasadas, pero bueno, creo que es un dato a tener en cuenta, chicos, lo que os acabo de contar. Hoy os estoy pegando un vídeo chapa aquí guapo, pero bueno, venía para casa y me apetecía hacer un vídeo y bueno, hoy ha salido así el tema. Y unos dirán que vaya rollo estoy pegando, evidentemente, y otros dirán, hostia, pues mira, pues lo que acabas de decir me ha ayudado, pues en lo que acabas de decir en esto, pues voy a intentar ser un poco más positivo y pensar que todo lo malo que pienso seguramente nunca vaya a suceder, así que yo lo dejo ahí, y si a alguno le he podido ayudar, os lo digo verdad de corazón, me alegro muchísimo, porque al final, si nos podemos ayudar entre todos, muchísimo mejor. Así que nada, chicos, yo ya me voy para casa antes de que me coja la lluvia. Y nada, espero que el siguiente vídeo no sea tan chapas, ¿vale? Así que ser buenos y cuidaros. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un fuerte abrazo. Chao, chao.